Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches a todos. Como todos los jueves seguimos con nuestro tema. Estamos hoy en la tercera parte de la sabiduría divina del alfabeto hebreo, la Aleph Bet. Hoy vamos a estudiar la letra Gimel, y la letra Gimel simboliza el Gesed constante que emana del Todopoderoso. Tal como dice el versículo, Kol Orjot Hashem Gesed Ve'emet. Todos los caminos de Dios son bondad y verdad. La letra Gimel nos enseña también que cualquier obra de Gimilut Hasadim, cualquier acto de bondad que hagamos, debemos hacerlo con humildad, con tacto y desinteresadamente. Eso es importante tomarlo muy en consideración para que nuestros actos de bondad sean completos. El Maharal de Praga nos explica que el valor numérico de la Gimel es equivalente a 3. Alude al hecho que dos factores opuestos pueden ser reconciliados mediante un tercer factor más perfecto. El Maharal sostiene que la unicidad a la que alude la letra Aleph denota una tal perfección únicamente atribuible a Dios, mientras que la dualidad de la Bet implica diversidad, heterogeneidad, multiplicidad e incompatibilidad. No obstante, la Gimel significa la capacidad de neutralizar la dicotomía de fuerzas contrarias, uniéndolas hasta formar una unidad más completa. Referente a este principio, dijo el rey Salomón, Ve'ajuta meshulash lo bimhera yinatek. El hilo trenzado no con ligereza o con facilidad se truncará, se cortará. Dice además que la letra Gimel alude a los tres patriarcas, Abraham, Gesed, Yitzhak, Din o Geburah, y Jacob, Rahamim y Emet, es decir, misericordia y verdad. Y hay tres socios, dicen nuestros sabios, en la creación del hombre, es decir, cuando se engendra un ser humano, hay tres socios, son shutafim, se dice en hebreo, y estos tres son papá, mamá y Akadosh Baruj Hu. Entonces la Gimel alude también a esta situación. Además, alude también a las tres partes básicas del alma, Nefesh, Ruach y Neshama. El Aleph Bet es declarado también como Meshulash o Meshulashim. ¿Cuáles son? Dice acá, Torah, Otiotea, Meshulashim, Aleph Bet Gimel, etc. Y además dice, Akol Haya Meshulash. Todo fue, de alguna manera, terceado. Es decir, con la participación de tres. Nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Además, las tres partes básicas del alma humana, Nefesh, Ruach, Neshama. Y así, varios ejemplos. Dice Rabbi Joshua ben Nehemiah, interpreta lo anterior diciendo que todo lo que pertenece a Israel es en el orden Meshulash. Por ejemplo, el Tanaj es Torah, Nevi'im y Ketuvim, es decir, la Biblia. El Talmud, la Halajá y la Agadá, hablando de la Torah oral. Sheluchim, los enviados de Dios, Moshe, Aarón y Miriam, en el caso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Los rezos, Shaharit, Minja y Arvit. Dentro del pueblo de Israel, tres, digamos, personas diferenciadas dentro del conglomerado del pueblo de Israel. Hablamos de Kohanim, Leviim, Israelim. Y además lo que se llama el Jutra Meshulash en cuanto a los principales miembros, digamos, de la fe del pueblo de Israel. Más que miembros, componentes diríamos. Akadosh Baruj Hu, o sea, Dios, la Torá, la voluntad de Dios, y por último, el pueblo de Israel. Y además, cuando hablamos de alabanza a Dios en el mundo de los ángeles, allá tenemos la palabra terciada también, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dice además el Talmud, Shalosh Matanot, Dios entregó tres regalos al pueblo de Israel. Esos tres regalos son Torah, el Shabbat y también los Muadim, es decir, las festividades. Por otro lado,
está también Torah, Eres Israel y Olam Abba, tres elementos fundamentales en la vida espiritual del pueblo judío. Tres características del judío. Dice que son Gomlei Hasadim Tovim, es decir, son muy proactivos en el hecho de hacer buenas acciones. Baishanim, es decir, son muy recatados. Y Rahmanim, es decir, personas de mucha misericordia. Por otro lado, la Torá fue dada en el tercer mes. Todo esto está simbolizado por la letra Gimel. La letra Gimel, como lo hemos visto, está formado por una letra Vav y una Yud. ¿Sí? Alude a realmente, digamos, el paso adelante que hace el judío para ir en pro de aquellos que son los necesitados. Por eso es que la letra que viene, la letra Talet, es el símbolo de las dimensiones y la pertenencia. Y además alude a la palabra puerta. Y significa también dalut, es decir, pobreza. Por eso que la Gimel, el judío, está como la letra Gimel con un paso adelante para ir en pro de aquel que necesita de asistencia, de tzedakah, o incluso de algo tan sencillo como una sonrisa, una palmadita para darle ánimo. Alude además la letra Dalet a las obligaciones del hombre para con su semejante, es decir, Likmol Hasadim Tovim, poder procurar hacer el bien al prójimo. El Maharal explica que el valor numérico de la letra Dalet es 4, que representa el mundo físico que se extiende en 4 direcciones. Además, el número 4 representa los 4 mundos o niveles de creación que Dios hizo en el momento de crear sus universos. El mundo de Atzilut, el universo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. Estos niveles representan diversos grados, digamos, en orden descendente de santidad. Asimismo, la letra Dalet alude a las 4 etapas ocurridas en la salida de Egipto, representadas por las 4 copas que nosotros tomamos en la noche del Seder. Hay 4 copas en diferentes momentos del Seder. Esas 4 copas aluden a 4 etapas que obligatoriamente debemos de señalar. ¿Cuáles son? 4 palabras en cuanto a la manifestación divina para rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Vehotzeti, y te saqué, vehitzalti, y te salvé, vegaalti, y te redimí, velakachti, y te he tomado. Entonces, de esa manera sabemos que esas 4 están también simbolizando esas etapas en la salida de Egipto. Dice el Hafez Haim y los Malachei Shalom, que están también conectados justamente con estas 4 etapas. Por otro lado, el nudo que se encuentra en los tefilín es una dalet, es un nudo que es el que une las correas del tefilín de la cabeza. Atrás hay una dalet. Esa dalet alude a la situación siguiente. Es imposible percibir a Dios de manera directa en sus aspectos esenciales. Únicamente podemos percibirlo a través de sus manifestaciones y a través de aquello que es el influjo divino constante. Por eso cuando Moshe Rabbeinu le pidió a Dios que quisiera tener el placer de saber cuáles sus caminos y cómo es su presencia en este mundo, Akadosh Baruj Hu le manifestó que un ser humano en vida, con su cuerpo físico, nunca podrá percibir a Dios, pero podrá percibir el nudo, la parte de atrás cuando Dios pasa como manifestaciones divinas en este mundo. La letra Hey es la siguiente que vamos a estudiar. Estoy un poco apresurándome porque hay mucha información de cada una de las letras y no quiero de alguna manera abusar de mucho contenido para no hacerlo demasiado denso. La letra Hey constituye el símbolo de la divinidad, la nobleza y de lo específico. El profeta Isaías declaró lo siguiente: Kibeya Hashem Sur Olamin, porque con el nombre Yud-Kei, Dios formó al mundo. También significa que Dios es la roca
del mundo, es decir, la protección del mundo. Eso está escrito en Isaías capítulo 26, versículo 24. Literalmente, este versículo significa que su nombre, la letra Yud y la letra Hei, el nombre del Eterno, es en realidad la roca que sostiene el universo. No obstante, nuestros sabios utilizan el drash, es decir, la interpretación milítica, y nos enseñan que la palabra tzur, que literalmente roca, quiere decir la posibilidad de formar el mundo material. De acuerdo a lo anterior, el Talmud nos explica que Dios utilizó la letra Yud y la letra Hei, que forman el nombre divino, Yud Hei, para crear el universo, y con la letra Yud creó el mundo venidero específicamente, mientras que con la letra G creó es Olam Hazé, este mundo, tal como dice el Talmud en el Tratado de Menajot, página 29b. El sonido de la Hei, cuando la pronunciamos, es en realidad una mera exhalación, es exhalación de aliento. Ello requiere un mínimo esfuerzo y no involucra ni movimiento de labios, ni de lengua, ni de boca, como dice el Midrash Tanhuma en Bereshit 16. La manera fácil con que dicha letra es pronunciada alude a la facilidad con la cual el Creador dio origen al universo, tal cual el salmista nos lo testifica. Allá dice, Bidvar Hashem shamayim ne'asu, uberuach piv kol tzevaam. Es decir, que con la letra Hei, la palabra divina pronunciada por Dios, Dios creó los cielos, y con el aliento de su boca, Kiviahol, todo lo que es las huestes divinas, Kol Sebaán, todos sus ejércitos, etcétera, hablando de lo creado en el mundo superior, ángeles, los astros, etcétera. Con la palabra de Hashem los cielos fueron hechos, y con el aliento de su boca todas sus huestes. Además, encontramos en otro versículo de la Torá una clara alusión al papel desempeñado por la letra Hei en la obra de la creación. Hay un versículo en el libro de Bereshit, Génesis 2:4, que dice, El toldot hashamayim vehaaretz, vehi baram. Estas son las generaciones del cielo y de la tierra en su creación. Observando detenidamente la palabra vehi baram, encontramos a una letra Hei pequeñita en el pergamino de la Torá, inusualmente más pequeña que el resto de las demás letras que conforman la palabra. Por supuesto que ello obedece a una intención determinada que tiene por finalidad enseñarnos algo específico. En efecto, nuestros sabios nos enseñan que esa letra Hei pequeña tiene como objetivo, adicional a toda la información, dividir las letras que forman la palabra Behibaram en dos palabras diferentes, claramente identificables. Es que, por un lado, quiere decir que él creó los cielos y la tierra con la letra Hei, Ba Baram. Así sería si dividimos Behibaram quitándole la Hei. Ba Baram. ¿Con qué? Con la letra Hei. Ba alude a la letra Hei. El Maharal de Praga puntualiza que la letra Hei está compuesta por dos letras. Es decir, cuando se escribe, son dos letras que la conforman, una Dalet y una Yud. Las líneas horizontales y vertical de la Dalet aluden a este mundo, es decir, los cuatro confines de la tierra, lo alto y lo ancho, lo factible de ser medido. Mientras que la Yud alude al mundo por venir, al mundo de la completa espiritualidad, además de las 10 sefirot o emanaciones divinas del árbol sefirótico. Lo anterior implica que, a pesar que este mundo es material, tiene que ser elevado mediante la incorporación de lo espiritual y todo aquello que es sagrado, para combinar de manera equilibrada la materia con el espíritu. Y curiosamente eso parece una paradoja, porque Dios creó un mundo material para que el hombre pueda habitar en él, y que el hombre insufla espiritualidad a ese mundo. Es decir, lo volvió a Dios material para que el hombre lo vuelva espiritual. Ese es el trabajo del hombre como socio de la creación. Pero además, la Hei pequeña alude también a que los cielos y la tierra, que a simple vista nos parecen enormes, son en realidad apenas una pequeña fracción de la creación divina. Pero hay algo más.
Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, uno de los grandes maestros rabínicos en Alemania, nos explica que la palabra Behibaram es una forma de conjugación pasiva, ¿sí? Un verbo nifal, para dejar bien en claro que la naturaleza misma fue creada por Dios y que por lo tanto carece de poder independiente para hacer cualquier cosa que no sea la voluntad divina. Al mismo tiempo, esto denota la absoluta pasividad de las fuerzas de la naturaleza que contrastan con la omnipotencia del Todopoderoso. Esta pequeña letra Hey al principio de la Torá contrasta enormemente con otra Hey, inusualmente grande más adelante, encontrada en el versículo que dice de la Hashem, es decir, Hey, la Hashem tigmelu zot, Deuteronomio 32:6. Así es como tú le pagas a Dios, especialmente a partir del momento en que Dios te ha entregado la Torá, simbolizada por la letra Hey, que son equivalente al número 5, los 5 libros de la Torá, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, te ha otorgado un regalo precioso, los 5 libros de Torá, para servirte de guía, y así tú pagas. Así escribe Balak Aturim, un maestro importante, Rabbi Yaakov Ben Asher. Es decir, la He representada acá la naturaleza pequeña. La He representando la Torá es realmente grande, enorme. Esa letra He también ha transformado a Abraham en Abraham. Abraham fue el primero en advertir que la naturaleza se encuentra subyugada a la voluntad y al poder de un ser superior, y su percepción de esta verdad se encuentra contenida en la adición de esta letra Hey que le agregó el Todopoderoso, que fue agregada a su nombre como recompensa por haber comprendido que todo fue creado por un único Dios verdadero. Lo interesante acá es observar que el nombre Abraham es un reacondicionamiento de las letras que componen la palabra Behibaram. Behibaram son las mismas letras de la palabra Abraham. Pues tal como dice el Midrash, Behei barati et haolam, Behareni mosif leja, Hashem shelcha et hei. Literalmente dice el Midrash que Dios con la letra Hei creó el mundo, y esa misma letra Hei creó una nueva naturaleza espiritual en Abraham Avinu. Esto explica la sentencia del Zohar que dice que el cielo y la tierra fueron creados en mérito de Abraham, pues sería este quien, al reconocer a Dios como el creador, daría sentido a todo lo creado. Otro aspecto igualmente interesante de la Hey consiste en ser símbolo de libre albedrío. Efectivamente, el Talmud expone que la forma de la letra Hey asemeja a una habitación formada por 3 paredes, que incluye un pequeño lobby, pero además una sección completamente abierta. Ahí está la letra Hey, y ahí ven ustedes cómo tiene la letra Dalet en principio, y luego una letra Yud, o algunos dicen una letra Bad, pero no está conectada a la parte superior de la Dalet para formar la letra Hey. Entonces, esto indica que Dios no encierra a la persona contra su propia voluntad, sino que le estimula a vivir una vida de Torah. Es decir, la Hey alude a los 5 libros de la Torah, pero al mismo tiempo le deja en libertad de escoger su permanencia o su salida dentro de los límites del cumplimiento de los preceptos. Es decir, aquí no hay coerción, aquí no hay lo que se llama en hebreo kefiat datit, no hay una manera de forzar a la gente a cumplir con la voluntad de Dios. Dios es un ser absolutamente libre que quiere que el hombre libremente le sirva, se convierta en un socio de él, en un siervo además. Simultáneamente, la letra Hey alude a la prontitud con que Dios está listo a recibir a aquellos que vuelven en Teshuvah, perdonándoles sus anteriores faltas. Dios ha creado la posibilidad de que el pecador rectifique sus faltas y se arrepienta. Eso alude a la forma de la letra Hey, que siempre deja una entradita para que pueda la persona retornar. Esta es la razón por la cual
la pierna, comillas, izquierda de la letra Hey, no está pegada al cuerpo de la letra. La palabra Teshuvah puede ser compuesta en dos palabras, Hey y Tashuv. Tashuv Hey significa lo que hemos estudiado cuando vimos hace algunas lecciones sobre Petach Eliyahu, ¿sí? Donde se aludía a que la letra Hey del nombre de Dios está faltando. Solamente está la Yud, la Hey y la Vav, y le falta una Hey que será retornada a través de la Teshuvah de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que hay que hacer retornar esa letra Hey a su lugar de origen. Por otro lado, la letra Hey alude a que Dios se manifiesta en silencio. El sonido de la letra Hey equivale a una exhalación. Nos indica que la manifestación divina es así, silenciosa, aparentemente imperceptible. El profeta Elías, Eliyahu Anabí, en cierta ocasión estaba muy molesto por algo que hizo el pueblo y huyó de la zona norte, allá donde está el Monte Carmel, hacia el desierto en el sur, y estaba muy molesto. En un momento determinado se le aparece una especie de tormenta muy fuerte y dice el pasuk, el versículo, no está Dios en esa tormenta. Luego aparece también un viento fuerte y dice, Dios no estaba en ese viento fuerte. Dios apareció después que apareció el fuego. Después del fuego, dice el versículo, Ahar Haesh, Kol de Mamá Daka. Apareció la voz divina en una voz suave y muy, digamos, casi como un susurro. Entramos al conocimiento ahorita de la letra Vav. La letra Vav literalmente significa gancho, y por eso es la forma de la Vav, como un ganchito. Es el símbolo de la consumación, de la redención y de la transformación. Es la sexta letra del alfabeto hebreo, y por supuesto su valor numérico equivale a 6, un número que denota culminación, ya que el mundo físico fue terminado en comillas 6 días, y como cualquier objeto material dispone de 6 puntos de referencia, es decir, arriba, que es lo alto, abajo, derecha, izquierda, frente, es decir, la parte anterior, y la parte trasera o parte posterior. 6. Asimismo, la nación judía se encuentra vinculada a un núcleo de almas formado por Shishim Ribot, 600,000 personas que corresponden a 600,000 letras según el Midrash que tiene el rollo de la Torá. Entonces, este núcleo 6 es importante porque está aludiendo al núcleo de almas del pueblo de Israel, que en su núcleo original son 600,000, y de ahí cada uno de esos núcleos se va subdividiendo para formar diferentes almas, diferentes raíces de otras almas, etc. La Torah misma nos relata que Dios respondió a la persecución de los egipcios contra el pueblo de Israel, aumentándolos en número. Cada vez que había el nacimiento o el parto de una mujer judía, nacían 6. Entonces, cada vez que había una mujer en estado de gravidez, al final, cuando daba luz, tenía 6 bebés, sextillizos, como dice el Tratado Talmúdico de Brajot, página 63b. Algo igualmente milagroso ocurre cuando Yeter, el suegro de Moshe, abrazó el judaísmo y la letra Vav le es agregada a su antiguo nombre para aludir que su alma había sido transformada y redimida. Desde entonces fue llamado Yitro y no Yeter. Entonces ahí también esa letra está aludiendo a ese cambio que hay en la constitución del alma de una persona. Elías y Eliyahu. El profeta Elías aparece muchas veces como Elías Anabí, sin la letra Vav. La Vav en el nombre del profeta Elías simboliza la completa armonía interna que poseerá todo el pueblo de Israel en los tiempos de la llegada del Mashiach. El Midrash nos relata que el nombre Eliyahu termina con las letras Yud Hei, Vav, letras que forman parte del nombre divino. Ello simboliza que la presencia divina retornará entre los judíos y el santuario será restaurado. Lo anterior se aprende del hecho que
la palabra Eliyahu, es decir, el nombre del profeta Elías, aparece sin la Vav 5 veces en la Biblia. Por otro lado, el nombre Jacob es pronunciado como si tuviese una letra Vav en su nombre. Y de hecho aparece 5 veces en la Biblia con una Vav agregada. Es decir, lo contrario que pasó con el nombre del profeta Elías. Por otro lado, el Midrash nos dice que la Vav fue tomada por Jacob a manera de garantía para que el profeta sea enviado como el heraldo que va a proclamar la redención del pueblo de Israel. También la Vav, como dijimos, es un gancho de unión. Gramaticalmente, la Vav tiene dos funciones. Es Vav Ajibur, es decir, una letra que une una situación anterior a una situación nueva que se va a presentar. Es un concepto, a veces podría creerse como contradictorio. Por ejemplo, la letra Vav une cielo y tierra. ¿De qué manera? En el pergamino de la Torá, la mayoría de las columnas de la Torá escritas en el pergamino tiene varias columnas, cada comienzo de la columna empieza con una Vav. Así durante todo digamos, el transcurso de todas las parashiot que forman la Torá. Esas Vavim se llaman Vavei Ha'amudim. Son los ganchos, las letras Vav son los ganchos que unen la Torá misma con el cielo. Es decir, es palabra divina plasmada en un objeto material, aparentemente terrenal, pero su conexión está dado por, igual que los ganchos que unían el techo, la yediot del techo del Mishkan, con Bavim, con ganchos que se llamaban Bavei Ha'amudim, exactamente como Bavei Ha'amudim del Sefer Torah. Entonces, curiosamente, cuando la letra Vav falta en el comienzo de una frase u oración, indica rompimiento con el pasado. Ejemplo, El Toldot Hashamayim de Haaretz. Estas son las generaciones del cielo y la tierra. Ahí está cortando lo que ocurrió en parashot anteriores del libro de Bereshit con lo que viene a continuación. No así en el caso de el libro de Shemot. El libro de Shemot comienza con Ve'ele Shemot Bene Israel Habaim Mitzrayma. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que estaban bajando a Egipto. De Israel se baja, de Egipto se sube a Israel. Entonces, esos son los versículos, uno sin la Vav, que alude a que hay un rompimiento con lo anterior, y la otra con la Vav, que está uniendo el Sefer de Bereshit con el libro de Shemot. No obstante, también esta letra Vav hace otra figura gramatical. Cuando una Vav está unida a una palabra en un verbo que alude al pasado, lo convierte en futuro, la Vav. Se llama Vav Haipuch. Vav Haipuch es Vayomer, y dijo, pero el Vayomer puede ser también, si le quitamos la Vav, Yomar, dirá en el futuro, ¿ok? Se pone la Vav, se pronuncia diferente, Vayomer, la palabra que alude al futuro se convierte en pasado, ¿ok? Entonces, hay muchos otros ejemplos. El Toldot Noach, por ejemplo, sin la Vav. El Toldot Yitzhak, y estas son las generaciones de Yitzhak. Entonces, la Vav alude también a la continuación de la tradición, Brit o pacto con Brit Milá y con Yesod. Por ejemplo, Kabed Tabija Betimeja está aludiendo a la conexión de una orden divina de honrar al padre y a la madre. Pero la palabra Kabed et Abija, de et y meja, dicen otros sabios, viene para agregar algo más. ¿Qué viene a agregar? Alágicamente, esta frase et y meja o et abija, bet y meja, alude a los hermanos mayores que deben ser honrados como padre y madre. Dios libre, fallecen los padres y no queda nadie más que el hermano mayor. Los hijos menores tienen que darle respeto a su hermano mayor como el respeto que se le da al padre y a la madre. El honor y el respeto, por supuesto. Baba Haipuch, lo que les dije anteriormente, cuando la Vav se agrega a cualquier palabra o verbo, si está en pasado, la convierte en futuro y viceversa. Si está en futuro, la convierte en pasado.
Esto significa atemporalidad, ausencia de tiempo y al mismo tiempo también constante vigencia y actualidad. Para el creador no hay pasado ni futuro. Todo es accesible a un presente continuo. Hayá, Jové, Beyé. Vamos a pasar ahora a la letra Zain. La letra Zain es la séptima del Aleph Bet, el símbolo de lo espiritual, del sustento y de la lucha. Literalmente, Zain significa arma, espada. Entonces, simboliza lo espiritual, el día sabático, las 7 sefirot inferiores, los días de la semana, el tiempo terrenal, el milenio sabático, el jubileo y otros tantos conceptos adicionales. Además, alude al trabajo o lucha espiritual que libra día a día el hombre por perfeccionar su alma para luego descansar y disfrutar luego del producto de su trabajo. 6 días trabajarás, mas el séptimo cesarás de toda actividad. También alude a la vida de una persona. Normalmente, la vida de una persona se dice que es 70 años, más o menos. Shishim Shana y era normal hace muchos años. O Shmunin Shana, 80 años cuando hablamos de una fortaleza especial. Entonces 60, 70, 80 están conectados y eso alude también al tema de la letra Zayn. Entonces, el Maharal nos dice que el mundo físico es representado por el número 6 o la letra Baf, mientras que el número 7 o letra Zayn alude al mundo espiritual o metafísico. En todo caso, alude además a la presencia divina, porque Az Yashir Moshe, Az está formado por la letra Aleph y Zayn, y está hablando entonces. Entonces es una palabra que alude a algo evidentemente espiritual. ¿De qué manera? Al unirse con la letra Aleph, la letra Zayn, se une a la unicidad divina y remonta el tiempo temporal, porque Zayn es 7 más Aleph 1, 8. El 8 alude siempre al tiempo que es de lo eterno. Por eso cuando estudiamos el tema en su momento, el Brit Milá, por ejemplo, el Brit Milá está aludiendo a que después del octavo día, es decir, cuando ya lleva 8 días de nacido el bebé, tiene que hacérsele la circuncisión. No 7 días y 59 minutos, ¿me entiendes? Para cumplir las 24 horas que vienen luego. Quiero decir que no es lo mismo 7 horas, 7 días, faltándole un poquito para que se convierta en octavo. Ese poquito hace que no traspase la frontera de lo eterno. Tiene que ser 8, exactamente 8. La Zayin representa también a los 7 pastores, o llamados 7 Ushpizim, que prontamente, celebrando la festividad de Sukkot, en los próximos días, vamos a tener 7 huéspedes espirituales, que alude a 7 sefirot, es decir, 6 más Malhut, los 7. La menorá, el candelabro de 7 brazos, es en realidad un cuerpo central, es decir, un navav cuyos 6 brazos iluminan en todos los sentidos, en todas las 6 direcciones, alto, bajo, norte, sur, este, oeste. Y entonces el brazo central es llamado Koach Hashem o Ruach Hashem también. Es decir, mientras que los 6 brazos restantes son conocidos como Jochma, Binah, Etzah, Geburah, Da'at, Beirat Hashem. Entonces todo eso está conectado con el número 7. Todos ellos forman una pequeña escalera mediante la cual la persona puede subir espiritualmente hasta el último peldaño, después del cual el iniciado accederá a la divina sabiduría de la Torá. La letra Zayin también alude a algo importante, al Todopoderoso como aquel que proporciona sustento y alimento. Hazan etakol, el que nutre y alimenta a todos. Entonces, la letra Zayin alude al Creador como aquel que alimenta a todas sus criaturas. Y eso es importante entender por qué el número 7, Zayin, está aludiendo justamente a la bendición de
de los alimentos que tomamos nosotros. Más adelante vamos a entrar en la parte más, digamos, profunda de este texto. Es muy amplia y tiene muchos elementos, entonces lo vamos a dejar para otra ocasión. También, Zayin alude a Kli Milhamá. Kli Milhamá, es decir, un instrumento de guerra, una arma. La palabra lejem es pan, alimento. Milhamá es la misma raíz de la palabra lejem. ¿Por qué? Si no por el tema de riqueza, sustento y alimentación y continuidad de una nación pelea con otra. Entonces está aludido justamente por la letra Zain. La lucha de Jacob con el ángel de Esav. Y aquí fue donde también las 7 bendiciones intermedias de la Amidad están conectadas. Es decir, cuando nosotros estamos recitando la Amidad, estamos conectándonos con el momento en que Jacob Avinu pudo sobreponerse al ángel que fue enviado. Era el ángel de Esav que fue enviado para de alguna manera ocasionarle un perjuicio. Justamente el lugar que buscó el ángel de Esav, para perjudicar a Jacob fue en el muslo. El muslo derecho alude a Netzach. Netzach significa victoria, significa continuidad, significa la posibilidad de persistir en el tiempo y en el espacio. Además, el Zohar nos dice que hay 7 firmamentos representando grandes ascendientes de santidad, es decir, como una escalera que se va ascendiendo hacia la santidad divina. Los 6 más bajos representantes o correspondientes a los 6 días de actividad y creación del universo está aludido por la letra Vav, mientras que el séptimo, la Zayin, el más alto, alude al día de Shabbat. El Shabbat contrarresta la rutina que representa estar sumergido en las actividades que permiten al hombre sostenerse y sobrevivir, pero también que lo distraen. Las actividades cotidianas distraen al hombre. Sin embargo, le insufla un hálito espiritual todo lo que el hombre haga encaminado para poder cumplir con el Shabbat, es decir, trabajo hoy para tener el séptimo día de descanso, alude a que vamos a tener primero mazón material, mazón espiritual y también ziyun, significa defensa en todos los sentidos. El Shabbat es el séptimo día de la creación y es en realidad el principio vital de la creación. Como está escrito, Shabbat Vainafash. En el séptimo día Dios cesó su obra creadora y no es que descansó, sino insufló Nefesh, espiritualidad, es decir, Nefesh Abriá. Por otro lado, el Shabbat es considerado, según el Talmud, la pareja de Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai enseña, el Shabbat vino delante de Dios y reclamó a Dios. Le dijo, todos los días de la semana tienen una pareja, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y yo, dice el Shabbat, así dice la enseñanza de Rabbi Shimon Bar Yochai, Dios le dijo, tu pareja no es en el tiempo, tu pareja es, ¿en qué? En el ámbito de lo divino. Es decir, tú eres la pareja de Shabbat. Por eso nosotros cuando recibimos Shabbat llamamos Shabbat Malketá o la novia Shabbat. La novia es básicamente una alusión a ese regalo que Dios le otorgó al pueblo de Israel, donde el hombre judío se considera el esposo de la reina Shabbat. Si no hay preguntas, puedo continuar, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado hasta el momento. Yo tengo una pregunta, Rafa. Dígame, Rosita. ¿Quiénes hacen esa interpretación de las letras? ¿Quiénes son los que dicen qué significa cada letra? Bueno, eso está consignado en el Tratado de Shabbat, página 104, por un lado. Está consignado el Midrash Otiyot de Rabbi Akiva, por otro lado. Está también en los libros sagrados de Kabbalah, como este que les traje el otro día, que se llama Tzurata Otiyot, que lo tengo acá. Ok. Esto que les estoy diciendo ahorita es como tamtzit, la esencia de varias fuentes, y no es un trabajo fácil hacerlo, porque hay que buscar una cantidad de elementos para que pueda ser
inteligible, digamos, para nosotros, para ustedes, y que además podamos también sacar un beneficio espiritual de este conocimiento, porque viéndolo por dentro, en el lenguaje que está escrito, es bastante oscuro. Entonces hay que, de alguna manera, hacer un proceso de tamizado, de selección, de qué es realmente importante saber y qué cosas se escapan, digamos, al conocimiento normal de cualquier persona o no le va a reportar en este momento mayor trascendencia a lo que estudiemos. Entonces, por eso hay un aspecto de selección de todas estas fuentes. Hay otros libros cabalísticos que aluden a todo esto y es importante, los vamos a ver en algún momento también. Sí. Ok, gracias, Rafa. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Yo ahora tengo una preguntita. Hace un momento Dígame. mencionaba que teníamos masón y dijo masón material. Sí. ¿Cuál es la relación de masón con Parnasá? ¿Hay alguna raíz compartida? No, Parnasá es sostener materialmente a alguien. Un Parnás es aquel que da, digamos, los medios económicos para que algo se lleve a cabo. En el lenguaje del Talmud existía lo que se llamaba Shiva Parnesei Ha'ir, los 7 individuos que mantienen una ciudad, hablando en términos económicos, hablando en términos morales, hablando en términos religiosos y de conocimiento místico que sostenían la ciudad. O sea, la ciudad se defendía por esas 7 personas en todos los aspectos. Entonces, mezonot o mazón, ¿sí? Con zayin, significa alimento, literalmente. Parnas, el que soporta, sustenta a alguien, puede ser físicamente que lo tiene agarrado para que no se vaya a caer, o también en los aspectos que dije, económicos, monetarios, morales, espirituales, etc. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos. Buenas noches, Raf. Muchas gracias. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.